Ahora vamos al 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Más claro imposible. Esas tropas que vinieron para poderle dar el poder al obispo de Roma, que echaron del camino a los que se oponían porque no se sujetaban al obispo de Roma, vencieron a los érulos, esas tropas que vinieron, vencieron a los vándalos, y eran las tropas católicas al mando del general Belisario, católico. Y esas tropas vinieron y vencieron y quitaron el continuo y pusieron en su lugar la abominación desoladora. La abominación desoladora es peor que el continuo. El continuo es el paganismo, como ya vimos. Pero en lugar del paganismo colocaron algo peor. Porque a lo menos los paganos no conocían del Dios verdadero. Pero los cristianos sí conocían, sí tenían la palabra de Dios. Y no solamente hicieron a un lado a Cristo y a su pacto santo, pero también a su santo libro, la palabra de Dios, y pusieron en lugar del santo libro de Dios la tradición y las enseñanzas de los hombres. Por eso dice que se colocó en su lugar la abominación desoladora, la adoración al sol, la adoración a las imágenes, la adoración a la hostia. ¿Qué es la hostia? Supuestamente, según la Iglesia Católica, es el cuerpo de Cristo. ¿Pero por qué es redonda la hostia? Porque es redonda. La Biblia dice que cuando Jesús instituyó la cena del Señor, tomó pan y lo partió y le dio a sus discípulos un pedazo a cada uno. No les dio una galletita redondita, no se las puso en la lengua. Agarró el pan y lo partió y se los dio. Pero hoy en día se celebra la misa con una galleta redonda, símbolo del Dios Sol. Todo eso se introdujo del paganismo, eran las costumbres paganas del Imperio Romano que ahora se les dieron formas y nombres cristianos, pero siguió siendo la misma adoración falsa. La abominación desoladora, si ustedes recuerdan, estaba ya mencionada cuando estudiamos el capítulo 8 de Daniel. Y ahora recuerden que todas las profecías son paralelas. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 11. Son profecías paralelas. Si regresamos a Daniel 8, miren lo que iba a ser el cuerno pequeño. Recuerden que la bestia de Daniel 7 es Roma, pero le sale un cuerno pequeño que es Roma papal, o sea, una prolongación del Imperio Romano, pero se hace grandote y va a durar por mucho tiempo, 1260 años. Pero ¿qué iba a ser ese cuerno pequeño? Ya nosotros lo habíamos leído, lo habíamos estudiado en Daniel capítulo 8 y en el versículo 12. A causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Este es Roma papal. Echó por tierra la verdad
hizo cuanto quiso y prosperó. La palabra prevaricación ya la estudiamos antes y significa enseñar a violar la ley. Eso es prevaricar, enseñar a violar la ley. Y sigue diciendo el versículo 13. Entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Noten por favor la palabra prevaricación asoladora. ¿Ok? Y nuevamente, en el versículo 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá mucho, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Todo esto estaba en Daniel capítulo 8, pero ahora lo estamos viendo, la profecía paralela en Daniel capítulo 11. Ahora vamos al versículo 32. Ya llegamos a lo de la abominación desoladora en el 31. Daniel 11, ahora 32. Dice así: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Fíjense, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Qué es esto de lisonjas? Déjenme buscarlo aquí. La palabra lisonjas, lo que significa. Estamos en el 32. ¿Okay? Les voy a dar la página aquí en su carpeta. Está en la página 290. El diccionario de sinónimos dice que lisonjas son adulaciones, alabanzas, halagos, elogios. Y la palabra seducir, porque dice con lisonjas seducirá. Así que lisonjas son halagos, adulaciones, alabanzas, elogios. Y la palabra seducir dice los siguientes sinónimos en el diccionario de sinónimos: atraer, seducir es atraer, cautivar, embobar, enamorar, fascinar, ilusionar, conquistar, persuadir, hechizar, halagar. Con lisonjas seducirá, atraerá, conquistará a los violadores del pacto. Qué interesante, para unirse con el gran sistema apóstata. El gran sistema romano iba a usar la lisonja, la adulación. Qué interesante. Ahora vean qué cosa tan tremenda. Los demás imperios conquistaban por la fuerza, en guerras, dominando en batalla, pero este va a conquistar con lisonjas, va a seducir con engaños para agarrar gente. Cuán clarito lo describe la palabra de nuestro Dios. Es increíble. Los emperadores católicos de Roma Oriental se entendieron con la Roma occidental, que había abandonado el Santo Pacto y la apoyaron en la destrucción de la oposición de las tribus arrianas, colocándolo así al obispo de Roma en el trono de toda Europa. Qué triste que la gran mayoría del pueblo así llamado cristiano abandonaron el pacto.
El pacto santo. Y también abandonaron el libro del pacto, las sagradas escrituras. Y se establecieron en su lugar decretos papales, bulas papales, decisiones de los concilios de la iglesia, las tradiciones humanas, las enseñanzas de los hombres, las costumbres paganas y las santas y puras enseñanzas de la palabra de Dios fueron hechas a un lado. Fueron seducidos con lisonja los violadores del pacto. Pero decía allí, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Alabado sea el nombre de Dios. No todos iban a ser seducidos, no todos iban a ser engañados con lisonja. Fíjense que la estrategia del diablo muchas veces es la misma. Somete mediante lisonja, mediante halagos, mediante la seducción. Trata de seducir. Esa es la manera como trabaja el diablo. Lo encontramos a lo largo de toda la Biblia. Cuando a Jesús lo tentó, lo llevó a un monte grande y alto y le dijo, después de mostrarle todos los reinos de este mundo, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Trató de seducirlo, ofreciéndole, halagándolo. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan, halagándolo. Es la manera como el diablo trabaja. Pero Cristo no se dejó engañar. El diablo es el príncipe de este mundo, es decir, el dueño de los reinos de esta tierra, y le ofreció a Jesucristo todos los reinos terrenos. Pero Cristo no se dejó engañar. Sobre todo el diablo le ofreció el dominio del imperio romano, que era el que en aquel entonces estaba gobernando cuando Cristo vino a esta tierra. Le dijo, si tú te postras y me adoras, te doy el reino. Tú vas a gobernar de aquí en adelante. Pero Jesús rechazó las ofertas lisonjeras, las ofertas seductoras, halagüeñas del diablo, diciendo, apártate de mí, Satanás, al Señor tu Dios adorará y solamente ante Él te postrarás. Ahora, la venganza del diablo por causa del rechazo de Cristo fue terrible. Primero, se vengó clavando a Cristo en la cruz del Calvario mediante sus secuaces, los romanos Herodes y Poncio Pilato. Luego destruyó a Jerusalén, al templo, engañó al pueblo judío para que rechazara al Mesías, y luego mediante el imperio romano comienza a perseguir al mundo cristiano, a los seguidores de Cristo, y cuando ve que no los puede vencer, entonces usa la misma táctica que le dio resultado, con lisonjas. Trata de engañar a los que van a terminar violando el pacto de Dios. Pero la segunda parte del versículo es preciosa. Del versículo 32 dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Oh, mis hermanos, este versículo nos revela el contraste abismal entre el pueblo que conoce a su Dios y los violadores del pacto. Las siguientes los siguientes tres versículos profundizan aún más este concepto y hacen énfasis en el carácter, los problemas y sufrimientos que tuvo que soportar el pueblo que conoce a su Dios. Los versículos que siguen, el 33, 34 y 35, nos van a mostrar todo lo que tuvo que sufrir. No llegamos al 33, ya vamos a llegar. Estamos en el 32 todavía. Pero dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, ese pueblo que conoce a su Dios es el que va a pasar todas esas persecuciones que van a durar
por 1260 años de parte del papado. Y eso nos revela lo que le iba a ocurrir al pueblo de Dios. Tal como el Señor Jesús le dijo a Daniel, te voy a mostrar lo que va a pasar con tu pueblo en los días futuros. Ahora, si vamos al versículo 33, vamos a ver cuáles son las estrategias que utilizó Roma papal contra aquellos que no pudo seducir con halagos, con lisonjas. Y eso fue la persecución abierta para eliminar al pueblo que conoce a su Dios, que para Roma fueron declarados herejes. Dice el versículo 33, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Dios tiene sabios, entendidos entre su pueblo, que no se dejan engañar por las lisonjas y los halagos. Los entendidos, los sabios del pueblo instruirán a muchos. Pero miren lo que les iba a pasar. Por algunos días caerán a espada, a fuego, en cautividad y despojo. ¿Qué son estas cosas? Fíjense, 4 cosas menciona aquí. Caerán, esta es la persecución del pueblo que conoce a su Dios por parte de Roma papal. Caerán a espada, a fuego, en cautividad y despojo. 4 cosas. Espada, fueron asesinados, acuchillados, mediante muchas máquinas de tortura que inventó el romanismo y la Santa Inquisición. A fuego, fueron quemados, fueron atormentados, cruelmente muertos, quemados en la hoguera. Ahí están las 4 fotos, ahora sí las pueden ir poniendo, ¿verdad? Primero, a cuchillo, a espada, asesinados. Ahí pueden ver. Lo próximo, quemados en la hoguera, muertos. Eso hizo la Iglesia Católica, por ejemplo, con Jerónimo y Hus. Los quemó en la hoguera por decreto del Concilio de Constanza. ¿Por qué? Porque enseñaban que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y que la Biblia no enseñaba que solamente habían de darles al pueblo la hostia, sino también la copa. Y el sacerdote Jerónimo y el sacerdote Hus, que eran sacerdotes católicos, comenzaron a enseñar los evangelios como estaban y a hacer lo que la Biblia decía. Los quemaron en la hoguera. La próxima manera como fueron perseguidos fue por cautividad. Fueron apresados. Las fotos están en la página 292 y son 4, una al lado de la otra. La pueden ver en su carpeta. Página 492. Las 4 maneras como el papado persiguió al pueblo que conoce a su Dios, que se va a esforzar y que iba a ser valiente. Cautividad significa fueron apresados, fueron puestos en la prisión, en los calabozos, en la cárcel. Y finalmente, despojo. ¿Y qué quiere decir despojo? Fueron desterrados, fueron despojados de todos sus bienes. Cuando la Inquisición los tomaba, no solo los mataba, pero les quitaban todas sus posesiones, los despojaban y repartían entre sí todo lo que le quitaban a los fieles, que por ser fieles a Dios se negaban a sujetarse a las imposiciones del hombre. Cristo dijo que esto iba a suceder. Y es muy interesante darse cuenta que Jesús describe a los que cometieron esas terribles abominaciones como personas que pensaron que rendían servicio a Dios. Léanlo, está en San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16.
Dice el versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Noten, los que iban a matar a los seguidores de Cristo lo iban a hacer pensando que le estaban rindiendo servicio a Dios. Jesús lo describe claramente cómo iba a ser esto. Los que los están matando van a pensar que les están sirviendo a Dios en esto. Sigue diciendo el versículo 3, harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Versículo 4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Así que se los dije de antemano para que cuando llegue esto, cuando ya yo no voy a estar con ustedes, pero les vengan todas estas cosas, se acuerden que ya os lo había dicho antes. Hermanos, estos versículos que estamos leyendo describen el terrible periodo de la persecución papal en la Edad Media. Daniel capítulo 7 y versículo 25 decía que este poder romano cristiano, así llamado, o papal, dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿Cuánto es eso? 1260 días, 42 meses, que también son 1260 años, desde el 538 hasta el 1798. Y vean qué interesante. Vean qué interesante. En el 538, el Papa recibe el dominio del mundo porque fueron arrancados los tres enemigos que no se sujetaban al dominio del obispo de Roma: los ostrogodos, los vándalos y los érulos. Pero ahora, 1260 años más tarde, quien le quita el poder, o sea, el continuo, el cetro del gobierno de toda Europa, fue la nación que había sido la primera en aceptar el catolicismo romano. Los francos son los que se convirtieron al catolicismo romano, habiendo sido tribu pagana. El rey de los francos, que se llamaba Clodoveo, se convierte al catolicismo y toda la nación, Francia, los francos se hacen católicos. Pero ahora, 1260 años más tarde, es Francia la que lleva prisionero al Papa y le quita el poder temporal o el poder del gobierno sobre toda Europa. La profecía decía que iba a ser por tiempos y medio tiempo. Y ahí lo pueden ver en el diagrama. 1260 años de persecución. Pero el diagrama es el que está en la página 293. Este se parece porque habla de los 1260 y ahí lo pueden ver también. Un tiempo es 360 días, dos tiempos 720, medio tiempo 180, en un total de 1260 días. Comienza con la soberanía papal en Europa, el tercer cuerno arriano es arrancado y dura la persecución de los santos en la Inquisición medieval, el poder del pueblo santo dispersado, hasta 1798, cuando el ejército de Napoleón Bonaparte le quita el poder temporal. En el diagrama que tienen ustedes en la página 293 van a encontrar un diagrama muy parecido a esa,
No, no es ese, pero no importa, se parece, ¿ok? Seguimos un poquito más adelante, parece que vamos con páginas distintas con los que están allá arriba. Si miran la carpeta, van a ver las láminas y los diagramas que van con lo que estamos hablando exactamente. Muy bien, seguimos entonces con el próximo versículo. Habíamos llegado hasta el versículo 33. Vamos ahora al versículo 34. Ese sí está más bonito, no está tan terrible como lo que hemos visto de la persecución papal. Y ya esto lo estudiamos bajo Daniel 7, que quebrantaría los cuernos a los santos del Altísimo, y Daniel 8, que echaría por tierra la verdad y aplastaría al ejército de Dios. Así que no lo voy a repasar otra vez. Estas fueron las terribles persecuciones medievales, las terribles torturas de la Inquisición, que duraron 1260 años. Pero ahora en el versículo 34 cambia un poquito la cosa, no está tan trágica y tan terrible. Dice, y en su caída, está hablando que los que iban a caer eran el pueblo que conoce a su Dios. Iban a caer por espada, iban a caer por prisión, iban a caer por fuego y por despojo. Pero en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Aquí nos está hablando de un pequeño socorro que viene. Y ese pequeño socorro es que durante ese periodo de la Edad Media surge la Reforma Protestante. Martín Lutero y los reformadores traen un pequeño socorro al pueblo de Dios, enseñando la verdad, aunque también ellos son perseguidos. Pero ese pequeño socorro trajo luz para el pueblo que amaba a su Dios. Y este pequeño socorro, eventualmente, los protestantes que dejan de estar bajo el yugo de Roma. ¿Por qué? Porque las naciones estaban bajo el control de Roma. Pero cuando se hacen protestantes, los reyes de esas naciones se hacen protestantes y ya el papado no tiene control sobre ellos. Por eso reciben un pequeño socorro. Ahora, no todas las naciones de Europa se hicieron protestantes. Alemania del Norte, pero Alemania del Sur quedó católica. Dividieron a Alemania en dos. Alemania ha sido dividida muchas veces. En la Reforma quedó dividida en Alemania del Norte, protestante, y Alemania del Sur, católica. En la Segunda Guerra Mundial quedó dividida en Alemania del Este y del Oeste con el muro de Berlín, ¿verdad? Y la Alemania oriental, que era la Alemania comunista, y la Alemania occidental, que era la Alemania democrática, la República Democrática. Así que Alemania ha sido dividida muchas veces. Pero ese pequeño socorro fueron las naciones que se hicieron protestantes. Por ejemplo, Holanda, por ejemplo, Bélgica, por ejemplo, Suecia, Escandinavia, Escocia, Inglaterra, se hacen, y ahora los perseguidos podían ir allí y ya no iban a ser perseguidos porque el papado no les podía echar mano porque esas naciones eran protestantes. Pero eventualmente, cuando el catolicismo retoma fuerza y poder y se une con lisonjas otra vez, muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Los protestantes comienzan a hacer pacto otra vez con Roma y muchos tienen que huir a América, y aquí América les sirve de refugio a los perseguidos de Europa para encontrar una tierra donde pueden adorar libremente a Dios sin ser perseguidos. Por eso América se conoce como la tierra de libertad. Y fíjense que la Biblia profetiza eso en el libro de Apocalipsis. Estábamos hablando recién de los 1260 días o tiempos y medio tiempo que la mujer, la iglesia verdadera, es perseguida. Y ahí pueden ver cómo los padres peregrinos llegaron a América, esas costas, buscando una tierra de libertad, libres de la opresión de los reyes y libre de la sujeción al obispo de Roma, al papa, y fundaron colonias
totalmente independientes, que no tuvieran ni rey ni papa que los mandara. Por eso se funda América o Estados Unidos de Norteamérica. Pero si vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 12, ahora encontramos la historia no desde parte desde el punto de vista de Roma, que es la perseguidora, sino ahora desde el punto de la mujer, la iglesia que es perseguida. Y en Apocalipsis, en el capítulo 12, dice en el versículo 6, Apocalipsis 12, 6. La mujer, esta es la iglesia, huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Ahí está el mismo periodo, 1260 días o tiempo, tiempos y medio tiempo. En Daniel, como está hablando de los imperios paganos o romanos o católicos, entonces dice que van a perseguir por 42 meses o por tiempo. Pero aquí está hablando de la iglesia y dice: la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Si volvemos a leer un poquito más adelante, en el versículo 13 dice: cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, a Cristo. Y el 14 dice: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Este es el periodo de la persecución, pero los perseguidos tuvieron que huir, esconderse en los Alpes, los valdenses, los cátaros, los albigenses, los lolardos, los susitas, los hugonotes. Todos esos pueblos perseguidos tuvieron que encontrar refugio en lugares desolados, en el desierto, donde Dios los sustenta por 1260 años, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero miren cómo viene el pequeño socorro. Dice el versículo 15. Aquí está lo de la persecución. Dice: la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. El diablo quería borrar de la faz de la tierra, ahogar la reforma, ahogar esa luz de la verdad que había venido. Pero dice el versículo 16, la tierra ayudó a la mujer. ¿Se acuerdan que Daniel 11, el versículo que estamos estudiando, decía que Dios proveyó un pequeño socorro? Y el socorro viene porque la tierra ayudó a la mujer. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ahora, ¿qué es la tierra? ¿Qué es la tierra? Es un símbolo profético. Aquí estamos usando simbología, no es como en Daniel 11 que lo dice directo, que no usa símbolo. Aquí sí hay simbología, está hablando de una mujer, está hablando de un dragón, ¿verdad? Está hablando de tiempo, tiempos y medio tiempo, que es simbólico. Entonces hay que interpretar también lo que quiere decir la tierra, que es un símbolo. En el capítulo 13 se nos usa el mismo símbolo y ahí sí lo vamos a reconocer fácilmente. En Apocalipsis 13, versículo 11 dice: después vi a otra bestia que subía de la tierra. Aquí aparece otra vez la tierra, pero esta bestia que sube de la tierra es Estados Unidos. La tierra, al contrario del mar, que el mar es el antiguo continente lleno de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, la tierra representa el nuevo continente. Por eso el versículo decía en el capítulo 12 y en el versículo 16: y la tierra ayudó a la mujer y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aquí es América, abre sus puertas y la persecución de Europa es tragada. Se acaba la persecución porque el que venía a América encontraba la tierra
de libertad, donde se podía adorar a Dios, donde una constitución defiende que todos los hombres son libres y tienen el derecho inalienable dado por el creador del universo de adorar según los dictados de su conciencia. Libertad de expresión, libertad de culto, libertad de reunión, libertad de prensa, la tierra de las libertades. La tierra ayudó a la mujer. Entonces ahora entendemos lo que quiere decir Daniel 11, que los perseguidos recibieron un pequeño socorro. Todo concuerda en la profecía y todo se ha cumplido tal cual como la palabra de Dios lo enseñaba. Ahora, si seguimos con Daniel en el capítulo 11, ya estamos nosotros en el versículo 34. Los protestantes perseguidos en su caída son ayudados. La tierra ayudó, socorrió a la mujer. Pequeño socorro. Pero dice que muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También el protestantismo es infiltrado. También el protestantismo es anegado por gente que se une aún a los protestantes por halagos, por lisonjas. No todos dentro del protestantismo son fieles al Dios verdadero. Por eso la palabra de Dios nos describe exactamente cómo iban a ser las cosas. Ahora, en el versículo 35 dice: también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Así que también para la persecución, donde iban a ser algunos de los sabios del pueblo, iban a ser depurados, limpiados y emblanquecidos, porque a través de esa persecución y ese sufrimiento nos ayuda a limpiar nuestro carácter, a confiar en Dios y no en el hombre. Pero entonces dice que hasta un tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. O sea, también para la persecución, también para la depuración y la limpieza hay plazo. Hay un plazo determinado. ¿Y cuánto era el plazo? Tiempo, tiempos y medio tiempo. O sea que Dios dijo que no iba a ser para siempre, que iba a tener un plazo determinado este periodo de persecución. Pero ahora sigue hablando de este poder romano en el versículo que sigue, versículo 36. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravilla y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Aquí nos habla de la soberbia del obispo de Roma y cómo se engrandecería y se haría adorar aún como si fuera Dios, se haría sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablaría maravillas, hablaría blasfemias, como ya leímos. Eso lo podemos comparar con lo que decía Daniel 7:25, hablará palabras contra el Dios Altísimo, o con lo que dice Apocalipsis capítulo 13 y versículo 5. Apocalipsis 13:5 dice: y se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Todo está hablando de lo mismo, todo concuerda, ¿no es cierto? Entonces, esas palabras que habla, grandes cosas o maravillas o cosas asombrosas contra el Dios del cielo, son blasfemias contra Dios. Versículo 6, y abrió su boca, versículo 6, en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo.
Y el versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. Así que vamos a hablar un poquito de esas blasfemias contra Dios, blasfemias contra su tabernáculo y contra los que moran en el cielo. Miren, voy a leerles aquí algunas de estas blasfemias. Déjenme buscarles aquí. ¿Qué cosa es blasfemia? Según San Juan capítulo 10 y versículo 30 al 33, Jesús fue acusado por los judíos de hablar blasfemias. Y ustedes conocen el versículo. Dice San Juan 10, versículo 30. Y Jesús dijo, el Padre y yo, uno somos. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Versículo 32. Entonces él les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Versículo 33. Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Qué cosa es blasfemia entonces? Que uno siendo hombre se haga ¿qué? Dios. Ahora yo les pregunto, ¿era Cristo blasfemo? ¿Por qué no era blasfemo? Porque aunque era hombre, él también era ¿qué? Era Dios. Pero cualquier ser humano que dice ser como Dios o igual a Dios es un blasfemo. Ahora escuchen esto. El Papa León XIII proclamó, nosotros ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Eso dijo el Papa León XIII. Noten Enciclopedia Católica, artículo Papa, volumen 2, página 26, de la Enciclopedia Católica editada por Lucio Ferraris. Se titula la Enciclopedia Católica Prompta Biblioteca, o sea, prompta en latín quiere decir biblioteca, enciclopedia en breve, prompta o resumida, una enciclopedia en resumen. En el volumen 2, y solo tiene 2 volúmenes la enciclopedia, en la página 26, bajo el artículo Papa, dice así: el Papa es el vicario de Cristo, solo soberano de los fieles. El Papa es Rey de reyes y Señor de señores. Por eso ostenta una triple corona, como Rey del cielo, Rey de la tierra y Rey del infierno. Solo el Papa es llamado Santísimo o Santo Padre, porque Él es el único que legítimamente es santo. Estas son declaraciones de la Enciclopedia Católica sobre el Papa. Sigue diciendo, el Papa es de tan grande dignidad y exalzado que no es un simple hombre, es como el mismo Dios, el vicario de Dios en la tierra. El Papa es de dignidad tan sublime y suprema que, hablando con propiedad, no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino más bien ha sido puesto en la misma cumbre de todas las dignidades. Él es supremo Dios en esta tierra. Eso es una blasfemia. Es una blasfemia. Y miren qué interesante, dice que iba a hablar palabras contra los que moran en el cielo. Y dice así: el Papa tiene
tan grande poder y dignidad que está por encima de los ángeles. No ha sido puesto en un grado de dignidad, sino que Él ocupa el grado más alto de todas las dignidades. El Papa es superior a los ángeles del cielo. Si se pudiera dar el caso de que un ángel de Dios pecara, el Papa podría juzgarlo y excomulgarlo del cielo, porque él tiene tanto poder que comparte el mismo tribunal con el soberano del universo. Así que el Papa puede excomulgar a los ángeles porque es más grande que los ángeles del cielo. Dice que hablaría palabras contra los que moran en el cielo. Así se cumple este versículo que acabamos de leer en Daniel capítulo 11 y en el versículo 36. El rey hará su voluntad, se engrandecerá, se ensorbecerá, se llenará de soberbia, se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios, versículo 37, de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Fíjense qué interesante, cómo describe al papado esto, hermano. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. El Papa Gregorio VII estableció el celibato. Cristo dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré para él ayuda idónea. Pero el Papa Gregorio VII dijo: no se pueden casar, tienen que ser célibes. Por eso el Señor Jesús le reveló a Daniel que este poder no iba a hacer caso del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Escuchen qué otra cosa es blasfemia. San Marcos capítulo 2. San Marcos capítulo 2. Le traen al Señor Jesús a un hombre que estaba paralítico, era paralítico de nacimiento, nunca había caminado. Y dice el versículo 5: y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 6: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, diciendo: ¿qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Les pregunto, ¿era Cristo blasfemo? ¿Por qué? Porque él era Dios. Pero un hombre que dice que puede perdonar los pecados y no es Dios, ¿es qué? Porque habla blasfemias este. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Ahora miren lo que dice la Iglesia Católica sobre el perdón de los pecados. En el libro de San Alfonso de Ligorio, que se lleva por título este libro, El oficio del sacerdocio o selva, así se llama el libro, El oficio del sacerdocio o selva. En la página 47 dice: en verdad no es exagerado decir que en virtud de su oficio sacrosanto, el Papa, los obispos y los sacerdotes somos otros tantos dioses en la tierra, porque lo que solo Dios puede hacer, que es perdonar los pecados, nosotros lo hacemos también, perdonando los pecados. Es el libro de San Alfonso, en la página 47. En la página 49 cita al Papa Inocencio III.
El libro de San Alfonso trae una cita del Papa Inocencio III que dice así: el sacerdote ocupa el lugar de Cristo, porque cuando dice ego te absolvo a peccatis tuis, perdona realmente el pecado, cosa que solo Cristo puede hacer. El sacerdote es por consiguiente Dios en la tierra. ¿Qué manera de razonar, verdad? Dice, Cristo solo perdona pecados. Pero si el sacerdote también los perdona, entonces el sacerdote tiene que ser igual que Cristo. Yo diría, si solo Cristo perdona pecados y un hombre dice que puede perdonar pecados, ese hombre es un blasfemo. No, pero la conclusión lógica es, si el sacerdote perdona pecados, tiene que ser Cristo aquí en la tierra. Yo les leí hace unas semanas atrás, no, la semana pasada, unos días atrás, les leí lo que salió publicado cuando el Papa Juan Pablo II fue herido por Aligatka el 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Salió publicado en el periódico de Roma, en el periódico del Vaticano, una cita de Santa María de Siena que decía: nuestro dulce Jesús, así le llamaba ella al Papa, nuestro dulce Jesús. Pero la revista decía: el dulce Jesús ha sido baleado. El dulce Jesús ha sido baleado. Y no estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando del Papa Juan Pablo II en 1981, cuando fue baleado. Salió en el periódico: el dulce Jesús fue baleado. Y cuando vino a México, los carteles por toda la Ciudad de México decía: Cristo viene a México, Cristo viene a México. Para que ustedes vean si no es blasfemo esto que estamos viendo. Bueno, me dice ahí el pastor que se nos acabó el tiempo. Sí, en verdad, ya van a ser las 10 y estamos recién en Daniel capítulo 11 y versículo 37. Ya estamos llegando, queríamos llegar a terminar el capítulo 11, ¿verdad? Pero no alcanzamos. Vamos a tener que terminar esta noche. Mañana, por la mañana, vamos a terminar los últimos versículos de Daniel 11 y vamos a entrar a Daniel 12, el tiempo de angustia. Si ustedes notan, es extraordinario cómo Dios reveló todo lo que iba a venir. Babilonia, Medo-Persia, en Daniel 11, los reyes de Medo-Persia con sus características. Luego, Alejandro Magno, la división del imperio de Alejandro Magno, las peleas entre los reyes descendientes del imperio griego, entre el rey del norte, los Seleucidas, y el rey del sur, los Ptolomeos. Luego la aparición de Roma imperial y cómo iba a dominar estos territorios. Luego el surgimiento de Roma papal y toda la obra que iba a hacer. Y finalmente, mañana vamos a ver el último periodo de gobierno del Papa. Y recuerden, cuando surge Roma, tiene que vencer 3 enemigos para sentarse en el trono. Roma imperial tuvo que vencer los 3 territorios de Alejandro Magno que quedaban de la división del imperio. Roma papal, en su primer dominio, echó abajo 3 cuernos: los érulos, los vándalos y los ostrogodos, para sentarse en el trono. Pero cuando surge el último gobierno papal, que es el que nos falta ver, los últimos versículos de Daniel 11, va a volver a gobernar, solo que esta vez no va a ser solo en Europa. La Biblia dice que va a gobernar sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero cuando eso suceda,
tiene que echar abajo 3 enemigos: el comunismo, el protestantismo y el islam. El comunismo, mañana vamos a ver cómo se encargó de darle el golpe de muerte al comunismo. Y mañana vamos a ver que lo hizo en conexión con los Estados Unidos, en la alianza santa entre el Papa Juan Pablo II polaco y Ronald Reagan. Mañana vamos a hablar de eso. Eso ya en nuestros días. Pero ahora está en proceso de vencer el protestantismo a través del ecumenismo y a través de los tratados con las iglesias a nivel mundial. Tiene que someterlos. Y el Islam. No se pierdan el tema de mañana, los últimos versículos del capítulo 11 para introducirnos al capítulo 12, el gran tiempo de angustia.